Señor. Reconozco que te dejé y en mi maldad navegué, en las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin oír tu voz. Sin oír tu voz. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección, ilumina las huellas que me llevan a ti. Y es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin. En el mar de tu amor mi culpa desapareció, a tus ríos de gracia me entrego, vuelvo al calor de tu inagotable amor. Quiero estar cerca de ti, que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección, ilumina las huellas que me llevan a ti. Y es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin. Y es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Y es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Vamos a leer la palabra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago, capítulo 2, versículo 18.
Esta primera porción la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que eres fiel a Dios, y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno, y yo te mostraré que yo soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Amén y amén. Hoy quiero compartirles una palabra que he titulado: se me acabó la fe. Se me acabó la fe. Y esta es una frase que he escuchado muchas veces en la boca de muchas personas. Incluido en algún momento de mi vida, esta frase salió de mi boca hace ya algunos o bastantes años. En algún momento le contesté a alguien: se me acabó la fe, debido a circunstancias que estaba pasando. Y es que hay circunstancias en la vida que debilitan grandemente nuestra fe. Circunstancias tales como la muerte de un ser querido. Eso debilita nuestra fe, y más cuando es una persona joven o un niño, aún a veces un bebé muy esperado. Entonces es una circunstancia demasiado difícil. También la pérdida del empleo para muchos es algo muy grave, y esto debilita la fe cuando se empieza a buscar nuevamente empleo y no aparece por ningún lado, no se abre ninguna puerta. Una enfermedad que ha venido aquejando, una situación económica difícil, una violación, un abandono, una traición. Todas estas son cosas que pueden debilitar en algún momento nuestra fe y llegar a expresar esa frase: se me acabó la fe. Un sueño no cumplido, una meta no alcanzada, una oración no contestada. He escuchado mucho decir: ya no oro más, me cansé de orar. Es que oro y no pasa nada. He orado tanto y ya no quiero orar más. Dios no me responde. Porque todas esas circunstancias adversas hacen que nuestra fe se debilite. Y en la Biblia yo encuentro personas que pidieron ayuda ante el debilitamiento de su fe. Y quiero que miremos en Lucas capítulo 17, versículo 5, nueva traducción viviente. Dice lo siguiente: los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor le estaba hablando a sus discípulos con respecto al perdonar y ser pacientes en perdonar, y que debíamos perdonar las veces que fuese necesario, que había que perdonar, estaba diciendo el Señor. Y esto quizá le pareció muy difícil a los discípulos del Señor, porque es ahí cuando ellos le hacen esa pregunta. Y le dicen al Señor: Señor, muéstranos cómo aumentar la fe, porque ellos veían que para perdonar tantas veces a un ofensor o para perdonar ciertas ofensas se necesitaba tener mucha fe. Y el Señor ¿qué les contesta? El Señor les contesta contándoles lo que sucede con el siervo cuando él obedece sin chistar, irrestrictamente, obedece ciegamente a su amo.
y le dice que el amo le dice vaya a tal parte, y él va o venga, y él viene, o sea, y obedece, y solo obedece. Entonces esto me lleva a algo muy poderoso que quiero compartirles hoy y que podemos hacer nosotros en determinado momento cuando nuestra fe falle, cuando nuestra fe mengue o nos esté faltando la fe, o creamos incluso que estamos perdiendo la fe. Y es con respecto a la obediencia. Miremos en Marcos capítulo 9, versículo 24, y dice la palabra: un papá que le lleva su hijo a los discípulos para que lo liberen de un demonio que le ha venido atormentando desde su niñez. Este hombre viene atribulado por la situación de su hijo, porque desde su niñez está siendo atormentado por un demonio. Ya es un adolescente quizá, o entrando casi a la adultez, y sigue en esa situación. Y este padre lleva a su hijo donde los discípulos para recibir esta liberación, y los discípulos no pueden hacer nada, no lo logran, no lo pueden. Y es cuando llega Jesús y pregunta qué es lo que está pasando, le cuentan, y el mismo padre le dice al Señor: he traído a mi hijo atormentado por un demonio, lo traje a tus discípulos y no pudieron sacarle el demonio, no han podido hacer nada. Y entonces el Señor le dice a este padre, este padre le dice al Señor que si él puede hacer algo por su hijo. Y el Señor le contesta: ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo le es posible. Y es ahí cuando entonces, en ese mismo instante, el padre le contesta al Señor: sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. La situación que había venido viviendo este papá con su hijo durante todos estos años quizá había venido debilitando ya su fe. No dudo que este papá le había llevado a médicos quizá a ver si podían hacer, o quién sabe a quién más, para ver si podían hacer algo por su hijo. No dudo que le había pedido a Dios y no había visto ningún resultado. Siempre veía la situación de su hijo empeorando. Y para completarla, trae a los discípulos del Señor, los que estaban en ese momento de moda, como hoy decir los evangelistas de moda, y se lo llevan y no pueden hacer nada. Yo creo que la fe de este hombre estaba por el piso, tanto que le dice al Señor, cuando el Señor le contesta a él que para el que cree todo le es posible, él lo único que hace es obedecer lo que el Señor le dice. Sí creo, pero Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. Eso nos pasa a muchos de nosotros. ¿Cuántos hemos orado por diferentes situaciones? ¿Cuántos han clamado por su salud, por el empleo, porque se resuelva la situación que tienen, por recuperar su familia, sus hijos, y no han hallado respuesta? Si volvemos al texto que leímos al principio, en Santiago capítulo 2 versículo 18, lo quiero decir con el mismo significado, pero en otras palabras. Voy a parafrasearlo.
Y diría así la palabra: a los que dicen que creen en Dios, pero no obedecen, yo les podría decir: tú dices que crees en Dios y yo obedezco. Demuéstrame que es posible creer en Dios sin obedecer, y yo te demostraré que creo en Dios obedeciendo. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios realmente en este texto. Entonces estamos viendo que la obediencia es algo muy importante en nuestra vida. Y uno podría de pronto preguntarse: ¿qué fue primero, la fe o la obediencia? ¿O qué es primero, la fe o la obediencia? Pues yo le digo que la verdad no se pueden desligar, pero sí hay algo muy importante en la obediencia, y es que sin obediencia la fe está muerta. Por eso la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Las obras son la obediencia a la palabra. Entonces, sin bendición la fe está muerta, y la obediencia revive la fe. La obediencia revive la fe. Y ante el debilitamiento de la fe, solo nos queda seguir obedeciendo. Ante el debilitamiento de la fe, solo nos queda seguir obedeciendo. Cuando tú obedeces, Dios te bendice y te usará para bendecir a otros. Cada vez que obedezcas, hay una bendición que te va a seguir. Cada vez que obedezcas, hay una bendición que te va a seguir. Si tú, aunque te falle la fe, sigues obedeciendo su palabra y sigues haciendo lo bueno, Dios hará que sucedan cosas en tu vida que tú nunca podrías hacer que sucedieran. Así que si estás pasando por un momento de debilidad en tu fe y estás creyendo que quizás las bendiciones de Dios no son para ti, pues saca esa idea de tu mente y sigue obedeciendo, porque las bendiciones sí son para ti. Sí puedes esperar las mejores cosas de parte de Dios. Te puede fallar la fe, pero no te puede fallar la obediencia, porque la obediencia que tú tengas hacia la palabra de Dios va a hacer que tu fe vuelva a reavivarse y crezca. Muchas veces son nuestras ideas preconcebidas de cómo Dios va a hacer las cosas las que debilitan nuestra fe e impiden que recibamos nuestra bendición al no seguir su dirección. Nosotros en nuestra mente imaginamos cómo va a venir la bendición, y resulta que Dios muchas veces, y posiblemente la mayoría de las veces, hace las cosas diferentes a como nosotros nos las imaginábamos y las esperábamos. Y por eso a veces entonces nos debilitamos en la fe, porque como no llegaron como queríamos que llegaran, o cuando queríamos que llegaran, o fueran contestadas nuestras oraciones o nuestras peticiones, entonces pensamos que Dios no nos ha oído. Pero la forma de Dios hacer las cosas, tengamos siempre en cuenta, no es como nosotros nos imaginamos o creemos. Dios siempre hace las cosas mejor. Siempre las hace mejor y nos da más abundantemente de lo que esperamos o pedimos. Así que podemos seguir confiando en Dios y podemos seguir obedeciendo a Dios, aunque la mente nos quiera
jugar una mala pasada. ¿Saben que aún pequeños actos de obediencia llevan a grandes bendiciones? Pequeños actos de obediencia. Nosotros a veces pasamos por alto cosas insignificantes de la palabra y resulta que Dios se glorifica con nosotros en esos pequeños actos de obediencia. Dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Gloria a Dios, estoy siendo muy bendecido porque les estoy leyendo la palabra profética más segura. Pero ya va para ustedes. Dice la palabra: y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. Gloria a Dios, porque el tiempo está cerca. Vamos a mirar otros ejemplos de la bendición de la obediencia. Pero mira que estos dos ejemplos más que les podía nombrarles muchos y recordarles muchos, pero vamos a ver simplemente dos más. Pero estos dos ejemplos son bien especiales por las circunstancias que rodean estas bendiciones. Y vamos a leer en Juan capítulo 5 versículos 2 al 8. Juan capítulo 5, versículos 2 al 8. Y dice la palabra así: dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Ojo la pregunta del Señor. ¿Cuál fue? ¿Te gustaría recuperar la salud? Pero echémosle más ojo a la respuesta de este hombre. Es que no puedo. Es que no puedo. Cualquiera diría: con esta respuesta no va a recibir nada. Por su negativismo, por su pesimismo, por su falta de fe o todo lo que queramos decir, porque estaba yendo en contra de muchas cosas, incluso del poder de las palabras. Porque como dice un verso, lo que dices, recibes. Pero miren la bendición tan poderosa que es la obediencia. Dice: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre llega alguien antes que yo. ¿Y qué le dijo Jesús? Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y la palabra nos dice en el versículo 9: al instante el paralítico se levantó, tomó su camilla y anduvo. Aquí veo un hombre que había podido perder su fe. De hecho, la tenía por el piso. 38 años enfermo, esperando una bendición. La palabra nos dice en ese mismo pasaje que en ese estanque, año a año, venía un ángel y agitaba las aguas del estanque, y cada vez que se movía el agua, el primero que cayera al estanque, ese era sanado. Y este hombre, por su parálisis, mientras intentaba empezar a levantarse, ya habían por lo menos 20 dentro del agua. O sea que había perdido toda
esperanza y se veía sin ninguna posibilidad. Pero algo conmovedor en este hombre: seguía yendo al estanque. Seguía yendo. 38 años en esa situación. Seguía obedeciendo. Alguien le había dicho a él: vaya al estanque y esté pilas, porque apenas se agite el agua, usted tírese allá. Y me imagino que incluso muchas veces se hizo bien en la orilla del estanque, pero como tenía una parálisis completa mientras intentaba aventarse al agua, o no había encontrado quien lo aventara al agua, entonces no había sido sanado y podía haber perdido toda esperanza. Pero hay algo que aún seguía haciendo, y era obedecer. Seguía yendo al estanque, y por esa obediencia un día fue sanado. Un día se levantó caminando, corriendo y bendiciendo a Dios por su bondad. El otro caso que vamos a ver, lo vamos a ver en Segunda de Reyes capítulo 5. Voy a leerles los versículos 9 al 14. Pero antes de leer la palabra, quiero contarles el contexto de este pasaje. Naamán era un general de un ejército extranjero al pueblo de Dios, y era un soldado muy querido por el rey. Era un hombre muy valiente, había obtenido muchas victorias para su reino y para su rey, pero tenía una gran dificultad: había adquirido lepra. La lepra, hablando hoy en día, es peor que la pandemia que nos está quejando y 10 enfermedades terminales juntas. Era algo terrible. Y este hombre, a pesar de su posición, de su cargo, de la importancia que tenía para el rey y para su reino, tenía lepra. Y alguna vez una muchacha le dijo que en Israel había un profeta de Dios que lo podía sanar. Entonces este general habló con su rey y le pidió permiso para ir a Israel y buscar este profeta. El rey le dio una carta de permiso para que se la llevara al rey de Israel y se fue. Lo cierto es que llegó ante el profeta, y aquí es cuando vamos a leer la palabra, a continuar con la historia leyendo la palabra. Dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Y mire lo que dice Naamán: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Claro, era el general Naamán, era el segundo hombre más importante de su reino, y por tanto estaba esperando, quién sabe, que el profeta le tendiera alfombra roja y lo recibiera, quién sabe con qué clases de honores, porque era el general Naamán. Muchos dicen: no, yo que voy a ir a esas iglesias, yo soy el doctor, yo soy el abogado más prestigioso, soy el gerente, soy el director, ¿qué voy a ir por allá? Y esto le estaba pasando a Naamán. Y dice: esperaba, dice Naamán,
que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Naamán había preconcebido la forma en que iba a ser sanado. Y cuando el profeta simplemente no sale ni a recibirlo y manda un mensajero a decirle: mire, vaya, métase al río 7 veces y será sano. Se sintió humillado, se sintió ofendido y dijo: ¿Qué se está creyendo este? Que ni siquiera sale a recibirme. Y segundo, me manda a meter a ese chuquio, a ese charco. Yo pensaba que él iba a salir y me iba a hacer la oración especial y que una oración escogida iba a ser quién sabe qué rito y me iba a sanar. Y le dice, y sigue diciendo: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquiera o que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Le pareció poco. Le pareció poco obedecer algo tan sencillo que el profeta le estaba pidiendo. Y es lo que hoy nos está pidiendo el Señor a todos. Algo muy sencillo: que creamos en su palabra, creamos a su palabra, creamos lo que nos dice la palabra. Lo que la palabra de Dios dice es verdad. No hay sombra ni variación en ella. No hay mentira en ella. Es real, es verídica. Y que obedezcamos su palabra. No importa que falle la fe un poco o que falle toda la fe. Sigamos obedeciendo la palabra. Hoy el Señor desde este púlpito nos está diciendo a todos: quiero obediencia más que cualquier otra cosa. La palabra sí nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero si te está faltando la fe, obedezca, que la fe va a venir. La fe va a venir. Y sigue diciendo la palabra: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería, ¿qué? Obedecerlo. Cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. ¿Sabe qué nos dice el Señor hoy también? Dice el Señor: por mis llagas ustedes han sido curados. ¿Lo pueden creer? Y no solo cura nuestros cuerpos, sino que sana también nuestra alma. Entonces Naamán bajó al río Jordán. Yo me lo imagino, dice, y se sumergió a regañadientes. Le tocó a sus ayudantes que lo convencieran. Y se sumergió 7 veces. Me imagino a Naamán entrando allá a ese río. Es que este señor pensará que tiene ese río. Si allá en mi país hay muchos mejores ríos, ¿por qué me manda a meter a ese charco ahí? Yo soy el general. Es que, ¿será que no sabe? ¿Será que él no sabe quién soy yo?
y todo lo que se le venía a la cabeza. Y se metió la primera vez y se miró y igual. Dijo, ¿sí ve? Yo sí decía que eso no va a pasar nada. Se metió la segunda. Esto es una perdedera de tiempo. Como cuando muchos dicen, no, yo, ¿para qué voy a la iglesia? Yo puedo orar en la casa. Yo puedo leer la palabra en la casa. Yo no necesito de la iglesia. Eso es un poco de hipócritas. Así estaba Naamán. Y la cuarta vez, la quinta vez, la sexta vez, y no pasaba nada. Se metió la séptima vez, mis hermanos, y dice la palabra que su piel se volvió como la de un niño y fue sanado. Así que yo te digo hoy, ya estás en tu séptima vez. Tu bendición está a un paso. Recuerdo cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y le dijo que poseyera la tierra prometida, la que Él le había prometido, y los pone enfrente de una ciudad inmensa y poderosa, con una muralla que parecía que no se podía derribar con nada. Y ellos eran un ejército débil, no tenían las herramientas ni las armas necesarias para poder enfrentar el ejército de esa ciudad, porque era inmensamente superior la ciudad de Samaria. Y los pone allí y les dice, bueno, ustedes van a ir hasta los muros de la ciudad y van a darle cada día durante 6 días una vuelta a la ciudad en silencio. Y el séptimo día le van a dar 7 vueltas a la ciudad. Y cuando terminen de darle la última vuelta, los sacerdotes van a tocar las trompetas y entonces ustedes van a pegar un grito. Yo me imagino a esa gente cuando está empezando a darle esas vueltas a la ciudad. No, pero nosotros parecemos bobos. Mire, dizque dándole vueltas aquí como unos tontos a esa ciudad. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos armas, no tenemos nada. Y para completarnos dice que el séptimo día le demos 7 vueltas. ¿Con qué aliento vamos a pegar un grito cuando terminemos de darle la vuelta? En su mayoría ellos no creían que las murallas se fueran a caer, y mucho menos que fueran a derrotar ese ejército. Pero el séptimo día, en la séptima vuelta, mis hermanos, sonaron las trompetas, pegaron el grito y las murallas se derribaron y tomaron esa ciudad para ellos. Pues ellos tuvieron que dar 13 vueltas antes de poder ver esa bendición que Dios les porque esa ciudad eran las puertas de entrada a la tierra prometida. Y después de 13 vueltas entraron a su tierra prometida. ¿No será que tú estás dando la vuelta 13? Así que sigue obedeciendo, mi hermano. Sigue obedeciendo, aunque te falte la fe, aunque la fe te falle, sigue obedeciendo. Que Dios premia la obediencia. Tu obediencia activa el poder de Dios en ti. La sanidad de Naamán no estaba en el agua. La sanidad no estaba en la fe que él tenía. ¿Saben dónde estaba la fe? En su obediencia. En su obediencia. Hay veces que nuestra sanidad, nuestra promoción, nuestra bendición, la respuesta a nuestras oraciones, nuestro milagro viene cuando seguimos obedeciendo su palabra, sin importar
Aún, yo les digo, mis hermanos, puede parecer contradictorio, pero sin importar si lo estás dudando. Y el Señor quiere, esto es algo muy importante y quiere que lo entendamos. Yo sé que con respecto a la duda la palabra nos dice muchas cosas, pero es que la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Y hay veces que en la vida en la que no sentimos tener fe o la fe que necesitamos. Queremos creer, pero no podemos. He aquí el secreto. Hasta que su fe crezca, sigue obedeciendo. Hasta que su fe crezca, sigue obedeciendo. Si has llegado al punto de decir se me acabó la fe, te queda tu obediencia, que es una semilla sobrenaturalmente poderosa que te dará una cosecha extraordinaria. Dios les bendiga grandemente. Gracias.